Bueno, esta interacción con nosotros, con ustedes, a mí me ha dado una enseñanza. O sea, ustedes me preguntan cosas o me hacen sugerencias para mis videos y para mí es muy importante, porque esos son la base de mi argumentación para armar una historia. Entonces ayer me decían, ¿cuándo usted piensa, don Abel, volver a México? Un preguntazo, porque yo nunca me he ido de México. O sea, yo estoy siempre llegando a México. Pero mira qué lindas palabras para decirlas así y quedar bien. Yo te lo puedo explicar por qué. Y ahí está la médula de este encuentro. O sea, explicarte por qué para mí México es mi segunda patria. O sea, yo amo a mi patria, a mi tierra donde yo he nacido, donde bebí mis primeras aguas, donde tomé mis primeras porciones de leche, me amamantaba. Pero ahora, después de correr el tiempo, pues se ha ampliado mi horizonte. Y entonces al ampliar mi horizonte hay una cantidad de experiencias, una cantidad de vivencias que han sido las que han condicionado mi vida, o mejor dicho, no condicionado, sino que me han orientado en la vida para tratar de ser útil. Ahora, no importa la importancia que pueda tener lo de útil que puedas hacer, lo importante es que tengas la inquietud y el deseo de hacerlo. Y que en el lugar que lo hagas te sientas complacido porque el entorno que te rodea, la gente con la cual uno participa y armoniza y convive, tiene una cantidad de armonías con el alma de uno, con el espíritu de uno. Y entonces pues ahí uno puede hacer las comparaciones y los análisis que a veces son necesarios hacer. O sea, hacer un análisis de por qué las cosas suceden no es simple. Yo podría decir, sí, México me encanta, porque México... No, yo te voy a explicar por qué México es importante para este encuentro. O sea, México es un país importante porque es una bisagra en el continente. Y entonces, ¿cómo es una bisagra? México, ¿cómo? Eso es una falta de respeto. No, al contrario. El continente ha sido poblado por dos culturas. La hispano-latina, la hispanoamericana y la cultura anglosajona. Y México está justamente en la parte que divide esa porción de intereses. Y claro, a nosotros nos puso la providencia en un espacio de tierra, un espacio que es nuestro continente. O sea, nosotros tenemos donde arranca lo que pudiéramos llamar la identidad de una raza. En el lugar donde naciste, en el lugar donde ancestralmente puedes demostrar de que ahí existieron culturas primarias, o sea, primitivas. Entonces, este continente, que es de Alaska, del polo norte, hasta el polo sur, hasta la Patagonia, el fin de la Patagonia del Fuego y demás, es todo un solo territorio, es como una gran nave gigantesca en el medio del océano que los conquistadores en el año 1500, fíjate, no era el principio de la civilización, se lo llevaron por delante. Entonces, ¿qué se encontró aquí? ¿Desolado todo o había ya vida, había una civilización, había naciones, había construcción, había vivencias, aprendizajes y sabidurías? ¿Y dónde estaban? Y estaban la mayor parte que la historia y las evidencias nos han demostrado, estaban en México y en Perú. México cubría la parte norte del continente y la cultura incaica cubría la parte sur del continente. Más desarrollada la del norte por la cantidad de naciones que había. Y cada nación tenía su propia cultura, incluso tenía su propio idioma. Entonces, el hecho de que fortuitamente por esas cosas de la política y de las guerras y de las luchas intestinas de los imperios eternos, no de ahora sino eternos, el imperio español perdió el control de su descubrimiento y se instaló en la parte norte del continente la cultura anglosajona, que hizo previamente una cantidad de experimentos para desplazar a los españoles. Primero hizo piratería,
o sea, el abordaje por la violencia para saquear la cantidad de oros que se lleva del continente, después propuso invasiones y al final los vence la cultura anglosajona a los españoles, le implanta una nación en el norte del continente y le da la independencia al sur para controlarlo y dominarlo. O sea, estamos atados a dos corrientes culturales, no podemos negarlo. Ahora bien, para nosotros que estamos en la parte sur, en la parte latinoamericana o hispana o como quieran llamarle, pues nosotros, ¿cuál es la señal más auténtica y el fundamento identificatorio, de identidad, que nosotros podemos sustentar para basar una hipotética idea o una hipotética teoría filosófica y doctrinaria y todo eso continentalmente en estos tiempos? Y México es, o sea, no es que yo te estoy haciendo la descripción de un país o de una gente, no, es la historia la que habla. Entonces, ahora bien, ya tenemos planteado el panorama, ahora vamos a ingresar en lo personal. Nosotros, ¿qué participación, qué vela tuvimos en ese entierro? Y entonces ahí entra la parte personal de uno. Entonces, por eso cuando alguien te pregunta, ¿cuándo usted piensa volver a México? ¿Cuándo piensa ir a México? Ahí es cuando yo te puedo explicar lo que te voy a explicar ahora. Ahora fíjate qué caso curioso el que nos pasa a nosotros en el continente. A más de 500 años de haber llegado a esta tierra virgen para ellos, a descubrir el nuevo mundo, dos culturas se apoderan del territorio. Una en el sur primero y después la otra en el norte. La cultura anglosajona se instala en el norte. Posteriormente, cuando ya estaba ocupado por el Imperio Español, por la corona, por los Borbones, el vasto territorio. Todo esto donde estamos ahora, yo estoy en Oregón, esto era España, o pertenecía al reinado de España. Entonces, desde entonces se plantea en nosotros una división, porque somos dos culturas, somos dos razas. Y entonces, en 500 años todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. Uno, porque crecieron en poderío, en inteligencia, en desarrollos que posiblemente no vamos a traer acá por qué fue. Lo importante es que ellos están instalados en la mitad del continente y tienen Estados Unidos, Canadá y Alaska y todo eso es bajo su pleno dominio. Si bien es cierto que hay una penetración ahora de latinos hacia este país, todavía solamente recién son 40 millones de latinos que se van diluyendo. El latinismo acá en Estados Unidos, cuando viene alguien de Centroamérica y Sudamérica, se americaniza, o sea, se agringola, o agringola, porque acá hay más disciplina, más oportunidades, porque la cultura esté fuerte, porque te imponen con el rigor de la educación, en fin, por lo que fuere. Pero los intereses no, en los intereses nosotros hemos perdido territorio en todos los órdenes, culturalmente incluso, sí, tenemos gente brillante en la cultura que muestra plenitud y la continuidad de lo que fue la cultura hispana, pero ellos tienen el potencial nuclear, tecnológico, científico, tienen un poderío militar impensado y controlan económicamente todo el continente. Entonces, México, ¿cuál es el papel que tiene? Porque ahí viene lo importante. ¿Cuál es el papel de México? O sea, tú cruzas el río Bravo y es otro mundo. Ese es nuestro mundo. Entonces, analizar nuestro mundo para ver por qué tenemos las deficiencias que tenemos, o por qué tenemos las oportunidades que tenemos, o por qué hemos hecho o no hemos hecho lo que se ha hecho, es interesantísimo. Y sí, estará investigado, estará analizado. Hay gente con mucho más capacidades que nosotros, que sobradamente pues lo puede explicar de tal manera que realmente tenga mucho más brillo que lo que podamos decir nosotros que somos el pueblo. Pero nosotros también tenemos voz ahora, porque estas técnicas, estas tecnologías que por suerte nos han llegado, nos permiten sacar la cabeza y
hacer nuestra interpretación desde nuestros espacios. Y tenemos que armonizar, porque somos hermanos, aunque te parezca mentira, somos hermanos, porque en este continente bebemos nuestras propias aguas. O sea, no traemos agua importada de Europa, ni de Asia, ni de África, ni acá. Y si tomas el agua y respiras tus aires y recorres tus bosques, perteneces a esta parte del mundo, perteneces a esta parte de la creación. Entonces, es hermoso investigarlo, averiguar, a ver qué papel hacemos, qué podemos hacer. Y si nos ponemos de acuerdo, hay gente extraordinariamente capaz en esta parte nuestra, al sur del Río Bravo, que puede sorprender al mundo en cualquier momento. Ya lo ha sorprendido en muchas opciones, pero muy aisladamente, sin fuerza. A nosotros todavía lo que nos ha faltado es fuerza. Convicciones tal vez tengamos, argumentos también, razones, ni qué decir, pero nuestras razones son como las campanas de madera, no suenan. O sea, y si suenan no las escucha nadie. Entonces cuando yo oigo y escucho que una cantidad de gente voluntariosa, de buena fe, y con capacidad y con talento, no son cualquier cosa, hablan de la patria grande, pues no nos explican esto. O sea, no nos explican qué es la patria grande. ¿Es una idea o tiene un fundamento? Y si tiene un fundamento tendríamos que conocerlo. O por lo menos el fundamento existe, porque no es que nosotros estamos trayendo las culturas que florecieron acá 3.000 años antes de Cristo. ¿No? Nosotros estaban acá. Los Teotihuacán, los aztecas, los toltecas, los totonacas, los olmecas, los mayas, en fin, todos estaban acá. Los incas estaban acá. O sea, nosotros no nos inventamos eso. Entonces, si hablamos de la patria grande, tenemos que explicar qué es la patria grande y qué papel tenemos nosotros, o cómo podemos nosotros tener el papel que nos corresponde, porque a lo mejor el papel tenemos, pero ¿cómo logramos que nos corresponda? ¿Cómo hacemos si nadie nos habla de cómo hacerlo? O nadie nos habla por lo menos de contarnos qué somos. Entonces, esa es la parte modesta. Tampoco nos vamos a creer que estamos descubriendo el hilo negro. No, es la parte modesta que desde el pueblo le decimos a los nuestros, mire, tenemos que activar las escasas inteligencias que poseemos, prepararnos para entender el fenómeno y tener propuestas. Porque el problema acá de no haberse resuelto el problema del choque de estas dos culturas es porque nos falta a nosotros capacidad intelectual. Ya sabemos que por la fuerza no lo vamos a imponer, ya lo han intentado desde repetidas veces hace 200 años, o sea, contra el imperio anglosajón, que ahora está con dos pies, uno en Europa con Inglaterra, que es la que tiene la cabeza, y Estados Unidos. Nosotros no tenemos que ir a la guerra con ellos. Estamos viviendo en la misma casa prácticamente, o por lo menos en el mismo espacio. Entonces tenemos que buscar ordenar armoniosamente estas diferencias que todavía nosotros no hemos sabido procesar. Esa es la verdad, no hemos sabido procesar o no hemos podido por la soberbia de los soberbios. No te voy a nombrar quién, pero ha faltado, por las muestras de que últimamente se han dado, ha faltado tal vez habilidad de parte nuestra. O sea, nosotros, si bien es cierto, tenemos un acervo cultural muy profundo, no hemos sabido adaptarlo a las circunstancias. Nosotros somos muy líricos y malos negociadores. El anglosajón es más negociador, es más astuto para los negocios. Nosotros somos más románticos. Nos gusta la guitarra, el arpa, nos gusta el canto de los pájaros. Nosotros nos gusta sentarnos en un café y perdernos un día charlando. Nos gusta leer, en fin, nos gustan muchas cosas que a Estados Unidos, salvo a los habitantes de acá, sí les gusta, pero lo toman en otro contexto, en otro contenido. Entonces, nuestro romanticismo ha operado lamentablemente contra nuestros intereses. O sea, nosotros somos idealistas, soñadores, románticos, enamorados. Estos inventaron el divorcio.
Estos consideraron, nos llevaron a que entendamos que la unidad matrimonial es un contrato civil. Sí, lo dijo ya Rousseau, que era un contrato social, pero nosotros lo entendimos que solamente era para la política. No, en contratos sociales. Entonces, todas estas cosas que a nosotros todavía no tenemos, no nos han llegado. O sea, yo te estoy inventando cosas que las conozco y las agarro al vuelo y te las cuento. Ahora bien, México, porque se trata de que por qué yo no vuelvo a México. Y yo digo, mirá, yo he estado en México. Yo hace 63 años llegué a México. Y me he ido de todas las veces que he podido o que me ha permitido los sueños, la ensoñación, irme y he vuelto. Y ahora estoy aquí, pero en mi casa, en mi hogar, en mi cama, hay parte de México. Mis hijos, 3 de mis hijas, son mitad mexicanas, la madre es mexicana. Yo voy a México y me siento como en mi casa. Hablo yo el mismo idioma que ellos, o ellos hablan el mismo idioma mío, o sea, nos entendemos. Podemos hablar de sueño, podemos hablar de romanticismo, podemos hablar de proyectos, podemos hablar de causas comunes, que tenemos necesidades comunes. O sea, tenemos un mundo nosotros, pues no podemos ser nosotros extraños, no somos extranjeros. Como el mexicano no debe ser extranjero en ninguna parte, o sea, nos han dividido a nosotros, no nos hemos dado cuenta. Y fíjese que recién ahora, después de 200 años de independencia, nos estamos dando cuenta de todas estas cosas que estamos soportando heroicamente. Y cuántas vidas se han perdido y cuántos sueños se han dilapidado. Y entonces ahora nos estamos dando cuenta porque estamos ingresando a un mundo desconocido para nosotros, que era la comunicación. Lo que los anglosajones lo tenían de hace tiempo y por eso dominaron el mundo. O sea, la comunicación masiva, los medios de comunicación masiva, que son un instrumento extraordinario, lo inventaron ellos, o sea, no nosotros. Nosotros entramos en tropel como ahora, pero todavía no lo sabemos manejar. Nosotros todavía teniendo estos instrumentos tan importantes y habiendo gente tan capacitada en los nuestros, todavía no se han dado cuenta que esto es un arma extraordinaria, la comunicación en las manos nuestras del pueblo. Y la gente capaz todavía no se anima. O sea, yo hablo con mucha gente mucho más inteligente y muchísimo más capaz que yo. Y sin embargo, oh, thank you. Muchísimas gracias. Thank you. Y sin embargo, pues no se animan a salirle al toro. Entonces, nosotros tenemos ya la posibilidad de cambiar. Y la base de sustento de nuestros cambios tiene que empezar en algún lado de Latinoamérica. Y no vas a empezar lejos del lugar donde está el poder. Y el poder está acá, en Norteamérica, te guste o no te guste. Y claro, yo entiendo que no les gusta, pero la razonabilidad debe primar por encima de todos nosotros para decir, bueno, muy bien, estos son poderosos y no hay por dónde entrarles. Sí, que el futuro, que los chinos, que los árabes, sí, pero el futuro será dentro de 200 años o de 100 años. A mí me interesa mañana, a mí me interesa hoy. O sea, a nosotros nos debe interesar porque no vamos a arriesgar el futuro 100 años más averiguando a ver cómo lo hacemos. Tenemos que empezar a hacerlo ya. Y claro, ese logro no se va a lograr por un milagro, ni porque la providencia dice, bueno, ahora les toca a ustedes. Se va a lograr con una tarea. ¿Y dónde empezamos? ¿O con quién empezamos? ¿O desde qué lugar partimos? Porque eso hay que saber. ¿De dónde partimos? ¿Partimos de Tierra del Fuego? ¿Partimos de Alaska? ¿O partimos del lugar donde se están produciendo cosas? Y tenemos que, nos guste o nos guste, tenemos que volver a México. Y entonces cuando volvemos a México, y bueno, este territorio acá florecieron grandes culturas. O sea, mágicamente o enérgicamente, la energía del universo, eso que habla tanto la gente, las energías y todo, pues algún privilegio debe haber tenido en el contexto de
de los valores inmutables que nosotros todavía no hemos llegado a penetrar. Pero en México ya hace 3.000 a 4.000 años, cuando nosotros todavía éramos un páramo en el sur, el centro y Sudamérica, pues ya en México florecieron grandes culturas. Entonces, si en México florecieron grandes culturas hace 5.000 años, pues vamos a ver qué pasa en México. Y entonces cuando llegas a México y le cuentas a los tuyos, dicen, no, eso, no saben nada de lo que pasó en México, no conocen su historia. Lamentablemente, muy poca gente conoce la historia de lo que pasó en el continente. Entonces es muy difícil hacer real, hacer positivo, implantar una idea y obtener resultados que la gente te acompañe y que te diga, bueno, sí, eso existe, lo primero. En segundo lugar, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y ahí empezaría el trabajo, que es lo que nos falta a nosotros hacer. Y creo que México como bisagra entre un poder que es la cultura anglosajona y un poder desplazado que es la cultura latinoamericana o hispanoamericana o como quieran llamarle, pues esto es una tarea que está pendiente, que nos adeudamos. ¿Y por qué no lo iniciamos? ¿Por qué no lo inicia la gente con más capacidades? No sabemos. Creo que lo están haciendo en algunos lados, pero no nos llega. Carecemos de comunicación. ¿Volvemos a lo mismo? Y sí, volvemos a lo mismo. No nos conocemos, no hay comunicación. Solamente las campanas de la catedral de ellos escuchamos. Y nos dicen todo lo que quieren y nosotros terminamos por creerlo. Por los gobernantes que tenemos en Latinoamérica, con raras excepciones, pues, ¿qué te pueden decir más de lo que yo te puedo decir? Por mi parte, yo no sé si tendré la fortuna de que me alcance la vida para ver la iniciativa de este gran proyecto continental. Pero, por lo menos, he puesto alguna semilla que me imagino, por el valor que tiene y por los que uno modestamente ha hecho. O sea, cuando te hablo de México, te hablo porque yo en México me he sentido en mi tierra. Y si observas por qué lo hago y por qué lo digo, México es un país, como todos nuestros países, muy celoso de su nacionalidad. O sea, anda que un mexicano entre a Bolivia o a Buenos Aires o a Brasil o a Colombia o a mexicano y diga, vengo a traer esta propuesta. Sí, te la van a oír, pero no vas a tener mucha libertad y te van a querer averiguar qué es lo que usted va a decir. Sobre todo si tienes la oportunidad de acceder a una tribuna pública de una gran trascendencia, donde está la primera figura representativa del poder, el presidente de la nación. A mí México me abrió las puertas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermano? Sin embargo, México me abrió las puertas y yo en Palacio Nacional, frente al presidente y frente a todo el periodismo, pude decir estas cosas. O sea que tenemos una evidencia. No te estoy hablando de mí, te estoy hablando de la evidencia que significa. O sea, México es un lugar específico y posible para que desde México, con los mexicanos, porque es muy importante eso, no cualquiera usar a México. No, señor. Aquí nadie usa nada de nadie. Aquí nosotros tenemos que valorizar las cosas y el significado que tienen las cosas. México es la llave, es la bisagra, es el lugar que culturalmente tiene prestigio, posibilidades y es el lugar del mundo que en este momento ha pasado a ser el socio más importante de una potencia anglosajona, que no es poca cosa. Ahí estuvimos nosotros, hablando de esto que estoy hablando con ustedes. O sea, ¿por qué? Yo te explico por qué México. Y entonces cuando alguien me pregunta, ¿cuándo vuelve a México? Si yo nunca me he ido de México, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver a mi casa? Puedo salir al mundo. ¿Cómo voy a volver a la Argentina? Yo nunca me he ido de la Argentina. O sea, estoy en un lugar del mundo porque estoy trabajando para eso. O sea, cuando uno va a trabajar es muy escaso el que trabaja en su casa.
Generalmente el que tiene trabajo destacado tiene que ir al lugar donde se realiza la tarea. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso yo me siento en México como en mi casa. Y les agradezco profundamente a los mexicanos que me permitan ser. Que me permitan ser. Y que me escuchen y que yo pueda escucharlos y averiguar su sabiduría y su conocimiento. Que ese ha sido el que me ha alimentado a mí todas estas esperanzas y estos sueños. O sea, quiero que lo entiendas por qué y por qué. No es casualidad. Entonces, si esto se ha dado, si esto se está dando así en barbecho, de empujada, de entrada, imagínense bien cultivado, bien trabajado, bien conversado, bien para llevarlo a institucionalizarse y no pelearnos con el poder anglosajón, si vive en nuestra propia casa, en la casa de al lado. Si no, vamos a negociar. Y eso lo ha mostrado el gobierno de México ahora. Y es posible hacerlo. O sea, no es que estoy hablando de fantasía, es posible hacerlo. Y lo está haciendo con una grandeza extraordinaria el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué vas a ir a buscar inspiración a dónde? ¿A la India? ¿A la China? ¿Inspirarte para qué? ¿Para crear futuras guerras que sean como Ucrania? No, hermano, ya eso está aprendido demasiado, por favor. Pero bueno, por todo lo que hemos hablado, te voy a enviar una sugerencia. No te voy a decir que hay que hacerlo, ni que tienes la obligación de hacerlo, sino que piensa lo que hemos hablado en este video. Si realmente lo que te estoy diciendo tiene asidero, tiene lógica, se maneja con una propiedad que realmente puede ser acrecentada mediante la perfección de la idea. Esta es una idea. Nosotros somos un subcontinente que todos tenemos un mismo idioma y tenemos los mismos, desgraciadamente, pobreza, miseria, marginación social y todo. ¿Y quién es el país, el primer país que hoy en el continente está saliendo? Está mostrándonos que es posible otra opción. ¿Quién? ¿Los que están con los chinos, que los chinos se vienen y se llevan todo? ¿Que quieren poner bases? ¿O México, que está haciendo una negociación triangular con Canadá y Estados Unidos? Y entonces vamos a ir a otro experimento nuevo. ¿Nos sirve averiguar si esto que estamos hablando vale la pena? Yo, por mi experiencia personal, puedes decirme, no, lo que pasa es que tú, porque tu mujer es mexicana, porque los hijos tuyos son medio mexicanos, porque estás en México, porque te han tratado bien, porque te refugiaste. En fin, me pueden decir todo lo que quieran. Pero yo no te estoy hablando de que me creas a mí, yo te cuento mis experiencias y te digo, más allá de mis amores, porque uno tiene que vivir enamorado de algo. O sea, si no tienes amores, si no estás enamorado de algo, pues todo te es indiferente. Entonces, yo estoy enamorado de un territorio donde a mí me ha hecho sentir, me ha tenido en cuenta. O sea, yo me he sentido incluido en las posibilidades. ¿Tú sabes la importancia que tiene cuando tú te sientes incluido en las posibilidades? Cuando no te sientes un ajeno, un extraño, un extemporáneo, cuando te sientes que estás incluido en las posibilidades, será lo que haya que hacer después. Entonces, el futuro del continente, desde mi modesto punto de vista, no está desde Buenos Aires, no está desde Tierra del Fuego, no está desde la Patagonia. O sea, sería ideal si pudiera ser desde allá para acá. Pero el centro de poder del mundo está en el norte, no está en el sur. Y aquellos son todos dependientes del norte. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer la guerra en el sur? ¿O vas a ir a hacer una guerra de entendimiento y de inteligencia con lo que son los dueños del mundo en este momento? O parte. No sé. Libre opción. Esta es una opinión nomás de un hombre que la ha vivido y la puede contar porque la ha recorrido esa tierra del cual te estoy hablando, que es nuestro continente. O
sea, a mí no me la han contado, ni he leído los libros, ni me largo a hablar de la patria grande así porque toco la guitarra. Yo conozco lo que es la patria grande, en serio. Y te puedo hablar de sus culturas para fundamentar lo que te estoy diciendo. O sea, no te estoy hablando por boca de ganso de la patria grande. Ahora, que sea la verdad absoluta para nada. No es la verdad absoluta para nada, solamente es una inquietud que tengo la fortuna de permitir que tú me escuches y que pueda entrar en tu casa y en tu cabeza y en tu mentalidad. Pero la decisión es tuya, hermano. Así que mañana seguimos, ¿qué te parece? ¿Está esto interesante? Y dependerá de tu capacidad para valorar lo que yo modestamente hago, pero como ves, no paro. Y ahí estamos. Y mañana volveremos a estar, seguramente.